así. La verdad que sí, que es un amigo, porque cuando uno comparte mucho tiempo, horas de trabajo y sobre todo ideales, se generan lazos afectivos que van más allá de la política. Sobre todo Ricardo, que era una persona que estaba siempre muy comprometida y que siempre estaba dispuesto al diálogo y por el cual siempre estábamos hablando y a veces eran charlas extensas en donde, bueno, siempre había mucho de lo personal, más allá de lo político, puesto en la mesa, ¿no? De afectos o semblanzas, y siempre intentando dar un consejo, que creo que más allá de los pareceres, él trataba de brindar un consejo como una persona mayor, como un padre, como una persona que ha tenido una experiencia y un carruaje de vivencias que le permiten, por su forma de ser, aconsejar y sobre todo guiar a quienes por ahí, por ser más jóvenes o por tener más ímpetus, o a veces más ganas de hacer y menos por ahí sin ánimo de buscar trabajar a veces y avanzar en cosas y a veces no pensarlas y Ricardo siempre le ponía la reflexión a estas cosas, ¿no? Entonces creo que la política y la sociedad de San Rafael ha perdido una persona, una mente y un corazón muy grande, ¿no? ¿Cómo? A ver, yo creo que ni el peor de los pesimistas hubiese pensado este final, ¿no? Porque digo, fue todo muy rápido encima. Usted que trabaja, digo, en el ámbito de la salud, que está, o que estuvo en su momento más expuesto, hoy no es que no lo esté, pero por ahí digo, quizás sabemos que el personal de salud ha recibido alguna dosis de la vacuna, pero digo... el sábado cuando nos avisaban nos avisaban a los medios también, ¿no? Que el presidente del Consejo Deliberante, Ricardo Vergara, era internado con un casco de oxígeno por baja saturación del mismo, pero de ahí a pensar que unas horas después, porque no pasó ni un día, o un día a lo sumo, pero digo, todo muy rápido el desenlace, ¿no? De esta enfermedad, de esta pandemia que lamentablemente nos sigue teniendo a maltraer. Sí, todos vivimos con una angustia permanente. La verdad que uno siempre pretende y espera lo mejor, sobre todo cuando un conocido, o uno tanto, a veces me ha pasado con los pacientes que quizás muchos, o sea, en el laboratorio quizás no se establece una relación tan personal con el paciente, salvo el paciente que uno lo busca o lo sigue, ¿no? Y cuando uno le da un diagnóstico, la verdad que entra en un proceso de angustia, porque sinceramente con esta enfermedad la verdad que es tirar los dados, ¿no? Y más allá de todo el esfuerzo de los equipos de salud que se puedan hacer, muchas veces los dados no dan buenos resultados. Y yo también un poco al enterarme de esta situación me angustié mucho conociendo a Ricardo y sabiendo, digamos, situaciones. Obviamente entendí que quizás, era una situación de ponerle energía, esperanza, pero con mucho angustia del posible desenlace. La verdad que sí, me sorprendió mucho, pero lamentablemente uno se ha acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a que la posibilidad del desenlace fatal con el coronavirus sea una posibilidad real. Y esa situación nos angustia más, o sea, no es que nos acostumbramos, es que lo preveemos de alguna manera, no sé cómo expresarlo, porque a veces es difícil no equivocar o usar palabras adecuadas, pero a veces esa sensación de la latencia de que a veces la situación no va a ser la mejor, nos llena mucho de angustia, porque sabemos que puede llegar a suceder. Y esta es la situación que me pasó el sábado al enterarme de la situación, más allá de que todos sabemos que lo ideal es que el paciente salga, que sea lo mejor para su salud. Obviamente esta situación que está en el COVID siempre rondando nos llena de temor, nos llena de angustia, y ese día para mí fue un día de angustia también y de estar mal, porque sabíamos que bueno, que esta situación podía suceder, ¿no? Y bueno, lo que sí, como usted bien dice, realmente bueno, fue un desarrollo muy rápido y que quizás fue hasta un golpe
golpe o un shock mayor, ¿no? Sí, senador Samuel Barcudi, ¿no? Senador provincial del PJ, ¿usted qué se lleva de Ricardo Vergara? Digo, en su momento estuvo en la dirección de salud del municipio, usted, senador actual ya desde hace un tiempo también, pero el trabajo, sobre todo me imagino este último tiempo, ¿no? Al coordinar acciones con este mismo tema del COVID, lamentablemente, usted al presidir el Observatorio del Coronavirus, Ricardo al ser el presidente, y en el pasado seguramente por otras cuestiones también, ¿no? Por eso la consulta de, no sé qué enseñanza por ahí, si es que es esa la palabra adecuada que estoy utilizando, le dejó Ricardo a usted particularmente, o qué anécdota puede resaltar también. Ricardo era una persona que le gustaba reflexionar mucho, que le gustaba analizar y obviamente dialogar mucho, buscar consensos. A veces, vuelvo a decir, en el favor de las situaciones, muchos nos enardecemos y buscamos, digamos, tomar decisiones inmediatas y que quizás no sean tan razonadas, y Ricardo en esto siempre le ponía esa cuota de reflexión y de razonamiento. Recuerdo cuando el año pasado el intendente Félix tuvo que ser trasladado a Buenos Aires, y donde todos nos angustiamos y muchas veces tuvimos un grupo de personas que estar acompañando la situación. Bueno, Ricardo en eso fue una persona que nos llevó mucha reflexión, mucha madurez, y nos supo contener a quienes estábamos justamente por alguna razón estando en el municipio, trabajando, aconsejando a veces a los funcionarios, porque en definitiva uno más que un legislador que estaba colaborando ahí, pero que a veces muchos funcionarios nos buscaban, y de esa manera Ricardo nos acompañó, nos ayudó a poder tener los pies sobre la tierra en una situación de no sé si de crisis, pero de mucha angustia, sobre todo en ese momento, y puso, digamos, todo de sí para que el municipio se condujera y se mantuviera, digamos, en orden, a pesar de nuestro intendente estar en una situación delicada de salud en ese momento. Y la verdad que es, creo que cuando más aprendí en ese momento, porque quizás por la función pública no coincidimos muchos. Cuando yo, como usted bien dice, recordaba, fui director de salud, en ese momento Ricardo estaba en ANSES y obviamente, digamos, y después pasó por rentas municipales, y bueno, digamos, no eran funciones que nos cruzaban los caminos, pero sí vuelvo a decir, desde el diálogo, desde juntarnos, desde charlar, poder tener ese minuto de compartir con él esto, la reflexión, el análisis, el buscar un consenso, el buscar una salida cuando habían discusiones entre dos posiciones. Bueno, creo que esas cosas son las que de alguna manera nos deja Ricardo, y que creo que es la enseñanza más importante que nos tiene que dejar hoy día en la sociedad. Una sociedad polarizada, una sociedad que no existe el diálogo, que la razón la tengo yo y vos no, y que quizás todos tenemos un poquito de razón y todos tenemos un poquito de no razón, ¿no? Y en esto creo que buscar la salida a través del consenso y a través del diálogo es uno de los mensajes que nos deja el presidente del Consejo, ¿no, Ricardo? Bien. Bueno, senador, gracias por atendernos. No sé si quiere dejar alguna reflexión más, digo, con este tema. Le damos un minuto más sobre Ricardo Vergara, ¿no? Transmitirle a la familia mis condolencias, por supuesto que ya lo hemos hecho, pero transmitirle a la ciudad de San Rafael que ha perdido un gran dirigente y que realmente se lo va a extrañar, y básicamente, bueno, que esta enseñanza sirva para entender que nos tenemos que seguir cuidando, que no solamente el que se enferma coronavirus busca, sino que muchas veces se encuentra con la enfermedad y que no es culpable de nada, y que la única situación y la única responsabilidad que tenemos como sociedad, más que nada, es cuidarnos todos para cuidar al otro. Bien, gracias por atendernos, senador, una vez más, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Samuel Barcudi, senador.